no me acordaba que tenía que ir que tenía que tomar examen, los libres, los remanentes y todas esas cosas. Y desafortunadamente no pude estar. Pero bueno, estuvieron en las mejores manos. Y lo que me decía Rodrigo es que había dado una forma introductoria de la cuestión, así que yo voy a saltear esta primera clase. Hago un resumen más bien para ubicarme yo en el tema. La idea es, nos habíamos comentado el otro día, cuando nos vimos el otro día personalmente, que la idea era, bueno, como la mayoría de las materias de la facultad, que se dictan en la facultad, y la mayoría de las materias, por no decir todas las materias de nuestra carrera, que es explicar el comportamiento de fenómenos económicos. Esa es la cuestión. ¿No? Fenómenos económicos, quiero decir fenómenos macroeconómicos, microeconómicos, de mercado de capitales, lo que ustedes quieran. Cuestiones de renta variable, teoría del riesgo, teoría de la población, todos fenómenos que están vinculados con la economía y que tienen una particularidad especial, decíamos el otro día, que son fenómenos que pertenecen a la clase de fenómenos de las ciencias fácticas. En los fenómenos de las ciencias fácticas, para distinguirlos de los fenómenos de las ciencias de las ideas. Fenómenos de las ciencias de las ideas pueden ser explicados a partir de métodos exclusivamente deductivos. Es decir, la forma común de teorema que vemos nosotros, ¿no? Pero, digamos, hay varias formas de explicación, de inferencia, para ser más estricto, de las cuales la deducción es una. Y después está la inducción y la abducción, ¿no? Los fenómenos de las ciencias fácticas, en realidad, en general, pueden explicarse, pueden resolverse utilizando métodos de inferencia como son la inducción o la abducción, ¿no? La inducción es un método, digamos, por el cual se estudia el comportamiento empírico, es decir, se realizan observaciones empíricas y se intenta explicar y en todo caso eventualmente predecir el comportamiento futuro de los fenómenos. Y la abducción es algo así como observar el comportamiento de un fenómeno e intentar averiguar a través de métodos empíricos cuáles pueden ser las causas que provocaron la ocurrencia de ese fenómeno. En ambos casos, toda la explicación que se puede lograr es una explicación, como les decía el otro día, basada en la definición de una función de probabilidades condicionada. Como ustedes habrán visto cuando estudiaron inferencia, ustedes estudiaron inferencia, estudiaron inducción, estudiaron toda lo que los libros llaman habitualmente teoría de las muestras y las propiedades de los estimadores y todas esas cosas. Eso es una cuestión de inducción. Y ustedes vieron que la solución que uno puede lograr a cualquier incógnita sobre el comportamiento de un fenómeno es la definición de una función de probabilidades. Una función de probabilidades que nos permite decir que el comportamiento futuro de un fenómeno puede estar incluido en un intervalo numérico particular con un cierto grado de probabilidad. Digamos, esa es la cuestión. Nuestro método de modelos está basado fundamentalmente en la abducción, porque nosotros vamos a basarnos en explicaciones causales. La idea, se me ocurre lo siguiente, por la abducción, que a lo mejor puede ser una cosa muy novedosa y a lo mejor difícil de digerir, ¿no? Yo comparo a la abducción con el problema que se plantea en las novelas policiales. La novela policial es el típico caso de abducción, es decir, en la página 4 aparece un muerto, asesinado en general, y las otras 400 páginas restantes están dedicadas a buscar cuáles pueden haber sido las causas que provocaron ese fenómeno en particular. Esa es la abducción, esa es la cuestión. Es decir, nosotros observamos el comportamiento de un fenómeno e intentamos averiguar cuáles son los fenómenos, el conjunto de causas que pueden haber producido ese fenómeno. Obviamente ese método de inferencia también es probabilístico, digamos, es decir, que la causa que genera un fenómeno determinado, un fenómeno particular, no puede ser determinada, en todo caso puede ser inferida.
Es decir, lo máximo que se puede lograr con respecto a la causalidad es que existe un cierto grado de probabilidad que un fenómeno X sea una causa o contribuya como una causa al comportamiento del fenómeno. Esa es más o menos la idea, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Hago un breve raconto de la cuestión. El punto de partida que nosotros vamos a tener, que es el que está reflejado acá, es que cualquiera sea el fenómeno que analicemos, ese fenómeno va a depender de infinitas causas. Es decir, habrá causas que son evidentes, inmediatas, habrá causas que son más lejanas, habrá causas a lo mejor que incluso no son cuantificables, y sobre todo, y lo de infinito, que puede parecer una afirmación excesivamente audaz, lo de infinito se basa en la idea de que seguramente cualquiera sea el fenómeno Y que nosotros analicemos, a lo mejor está afectado por causas que nosotros ni siquiera imaginamos. Y eso nos permite, en todo caso, desde un punto de vista formal, decidir o afirmar o postular como un axioma, primero, que cualquier fenómeno depende de infinitas causas. Por lo tanto, la idea es, si yo quiero explicar el comportamiento de un fenómeno cualquiera, yo debería conocer cada una de las infinitas causas que producen ese fenómeno, y además debería conocer cuáles son los mecanismos causales, es decir, cuál es la forma en que, no se me ocurre otra palabra, quizás no sea la más adecuada, cuál es la forma en que cada una de esas causas afecta el comportamiento del fenómeno I de t, como vimos antes, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, es fácil comprender que para un observador finito es imposible actuar, intentar, estudiar o poseer un conjunto de información de tamaño infinito. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a poder lograr una explicación completa del comportamiento del fenómeno I, porque inevitablemente lo único que vamos a tener o lo único que vamos a contar es con un conjunto finito de información. Es decir, en realidad nosotros hemos partido del axioma, de la hipótesis, que la estructura causal de I está definida por este conjunto infinito, es decir, que dijimos, ese conjunto, esa estructura causal es inalcanzable para el observador. Y que lo que el observador puede contar, puede tener para implicar el fenómeno I, es en realidad un subconjunto de la estructura causal, que no sé, que yo llamé el conjunto de información que tiene el observador, que posee el observador, que es un conjunto finito, que es en realidad lo que el observador cuenta, ¿no? Por lo tanto, esto implica llegar a la conclusión de que el observador siempre va a obtener, en cualquier caso, una explicación causal, una explicación parcial del comportamiento de I, una explicación incompleta, porque va a considerar exclusivamente el comportamiento de I a partir de este conjunto finito de causas, y va a dejar de lado, porque inevitablemente por desconocimiento en general, va a dejar de lado muchas otras infinitas causas que se supone que afectan el comportamiento de I, pero sobre los cuales no se posee información. Hay que tener en cuenta que, ojo, yo dije conocer cada una de las causas que afectan el comportamiento de I, conocer el comportamiento causal, pero me faltó agregar una causa, un ingrediente particular, que es el conocimiento de observaciones empíricas sobre el comportamiento de cada uno de esos fenómenos que integran la estructura causal. Acá se supone que nosotros, estas causas que acá están denotadas como X1, X2, XK, etcétera, suponemos que pueden causar el fenómeno y después habrá, repito, que testear de alguna manera y para comprobar si realmente son causas o no de I. Y además tenemos información empírica sobre el comportamiento de I, digamos. Esa es más o menos la idea. Me refiero un poquitito a la notación formal que hemos utilizado aquí. Fíjense que las variables que en cierta manera pretenden representar a las causas que afectan el comportamiento de I están desfasadas en el tiempo. Porque, de acuerdo con la definición de Granger de causalidad, la regla de oro de la causalidad, el primer axioma de Granger de la causalidad es que toda causa precede al efecto.
No hay ninguna causa que pueda ser ni contemporánea ni posterior al efecto. Por eso es que acá las causas aparecen desfasadas en el tiempo. Y aparece este ingrediente que está acá, que a lo mejor puede causar un poco de curiosidad, un poco alguien puede preguntarse por qué en la estructura causal o en el conjunto de información sobre I aparece el comportamiento del fenómeno I. En realidad, fíjense que también está desfasado. Fíjense este comportamiento, este fenómeno, aparte, este elemento que compone este conjunto de información, este elemento IT-J, es la influencia que el pasado del fenómeno I de T ejerce sobre su comportamiento futuro, que también actúa como una autocausa. Es lo que se llama técnicamente, en esta nomenclatura que nosotros vamos a utilizar aquí, compone lo que sería la autorregresividad de I. Es decir, cómo el fenómeno regresa sobre sí mismo para, en cierta forma, condicionar su comportamiento futuro. Algunos autores han denominado a esta autorregresividad como la memoria del proceso. La memoria del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Es decir, es lo que el fenómeno recuerda de su historia pasada, repito, para condicionar su comportamiento futuro. Ojo al piojo, quiero destacar lo siguiente: no quiero decir que el pasado determina el comportamiento de I, sino que influye en su comportamiento. Acá ninguna de las variables que interviene determina el comportamiento de T. Lo único que hace, en cierta manera, es contribuir a, digamos, a condicionar su comportamiento futuro. ¿Estamos hasta acá, chiquitos? Voy a saltear algunas cosas porque supongo que ya ya ustedes lo comentaron, etcétera. Acá vale la pena recordar esto, tener en cuenta esto. Bueno, perdón, con respecto a la autorregresividad, ojo, que es una de las cosas que nosotros vamos a utilizar con mayor frecuencia, sobre todo en la primera parte del curso. Decíamos, la autorregresividad, se me ocurre feliz, ¿no? Denominarla así como la memoria del proceso. Ahora, hay procesos que recuerdan más de su comportamiento pasado y hay procesos, hay fenómenos que recuerdan menos de su comportamiento pasado. Y hay hay fenómenos que no recuerdan nada de su comportamiento pasado. Esos fenómenos que no recuerdan nada de su comportamiento pasado se dice que son no autorregresivos o autorregresivos de orden cero. Y después el orden de autorregresividad se va formando, va quedando definido, según cuál sea la longitud de la memoria del proceso, ¿no? Habrá procesos o fenómenos que solamente recuerdan o están condicionados por su pasado inmediato anterior, y en ese caso serían autorregresivos de orden 1, o recuerdan un poco más y serían autorregresivos de orden 2 o de orden 3 y así sucesivamente. Digamos. Uno de los axiomas que nosotros vamos a utilizar como punto de partida es que desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista, digamos, formal, vamos a considerar que todo fenómeno está condicionado por su infinito pasado. Lo que pasa es que, como vamos a ver, hay ciertas clases de fenómenos para los cuales ese infinito pasado está resumido en un conjunto, en un número finito de sus realizaciones pasadas, digamos. Y eso nos permite construir modelos de los llamados autorregresivos. Porque si realmente un fenómeno llegáramos a la conclusión que depende exclusivamente de su infinito pasado, y quisiéramos construir un modelo que representara el comportamiento del fenómeno y tendríamos que construir un modelo que contara con infinitos regresores. Y ustedes saben que en la medida en que uno define el número de regresores, queda definido el número de coeficientes del modelo. Y que los coeficientes del modelo tienen que ser estimados, inferidos a través de inferencia clásica o de cualquier tipo de inferencia.
Y obviamente, si uno cuenta con un conjunto de información finito, intentar inferir un conjunto infinito de estimadores es una cosa imposible. Así que afortunadamente vamos a ver que bajo ciertas condiciones, ese paradigma, ese axioma, ese principio fundamental que hemos dicho de que todo fenómeno depende de alguna manera de su infinito pasado, puede ser resuelto, puede ser resuelto. Bueno, yo salteo estas cuestiones. Una cuestión que vale la pena recordar es que si el conjunto de información con que cuenta el observador coincidiera eventualmente con la estructura causal, para ese observador, es decir, si para un observador en particular, ese conjunto de observación se pudiera asimilar a la estructura causal, para ese observador el fenómeno IDT que está estudiando sería un fenómeno determinístico puro. Es un fenómeno, es decir, tal que podría reproducir toda su trayectoria pasada en forma determinística y en forma determinística predecir todo su comportamiento futuro. Obviamente, este caso es un caso de existencia puramente ideal, porque por lo que acabamos de decir, porque para eso el conjunto de información tendría que ser de tamaño infinito, lo cual es impensable desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista lógico. En el otro extremo del espectro, digamos, si para un observador el conjunto de observación, el conjunto de información con que cuenta fuera vacío, es decir, no contara con ninguna información, ni autorregresiva, ni ninguna información que pudieran proporcionar otras variables del entorno económico de